Pues me parece que debería de ser más habitual. Me parece porque es un lugar de encuentro, es un lugar de networking y eso se traslada a eventos como el que organizasteis, que me pareció muy valioso para eso, tener la posibilidad de donde llamar a la puerta, ver que hay otras personas como tú, establecer contacto con esas personas. Me parece muy valioso ese tipo de eventos. Gemini es muchísimo más usable. En usabilidad tiene toda la potencia de Google y es muchísimo más usable. Seguramente sea la herramienta que más fácil sea para personas con distintas capacidades. Seguramente. La tenemos muy incorporada y no nos damos cuenta en nuestro teléfono móvil. Nuestro teléfono móvil, prácticamente el 90% de las aplicaciones tiene inteligencia artificial. Que asuman que las personas con distintas capacidades también van a aportar a su compañía y que asuman que deben de tener una empresa que, sin olvidar el beneficio, al fin y al cabo son empresas, pero también tienen un aporte social. Las ATS son los sistemas que incluyen la inteligencia artificial para facilitar el proceso de selección y facilitar también la retención del talento. Estás escuchando Las Voces de la Inclusión, el podcast de COSENFE Sevilla. Hola, qué alegría estar otra vez contigo como cada miércoles en un nuevo episodio de esto que se llama Las Voces de la Inclusión. Me complace presentarte en esta oportunidad a un colega, periodista, sevillano, docente y orientador laboral, con amplia trayectoria en comunicación y docencia. Su misión es capacitar y guiar en el ámbito laboral. En estos últimos meses ha focalizado su experiencia en la orientación laboral, partiendo mentorías y optimizando currículums vitae con técnicas adaptadas a sistemas ATS, facilitando la inserción laboral del alumnado en Andalucía. Está dedicado a la transmisión de conocimientos prácticos y a la preparación para el éxito en la era digital, siempre con un enfoque de empoderar a cada individuo para alcanzar su máximo potencial. Hablamos de nadie más y nadie menos que de don Enrique de los Reyes López, cariñosamente conocido como el profe Quique de los Reyes. Bienvenido al podcast Las Voces de la Inclusión. Hola, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias por invitarme. La vida es maravillosa, vamos a aprovechar el tiempo. Así es, la vida es maravillosa y por eso tenemos la oportunidad hoy de charlar con usted con temas muy interesantes y empezamos, si le parece, con la frase de la semana. Dice así: aunque no puedo moverme y tengo que hablar a través de una computadora, en mi mente soy libre. Esto lo dijo Stephen Hawking, científico, astrofísico, cosmólogo y físico británico, muy conocido por ser persona con discapacidad. ¿Qué opinión le merece nuestra frase de la semana, Enrique? La opinión que me merece es la opinión del empoderamiento, ¿no? La opinión del reconocimiento, que el hecho de que se tengan distintas capacidades o situaciones personales, físicas, que de alguna forma nos puedan impedir desarrollar algún tipo de acciones, no nos impiden ser totalmente libres, no nos impide tener nuestra propia visión del mundo, tener un análisis del mundo certero y además participar y aportar al mundo. Y el ejemplo de Stephen Hawking yo creo que es el mejor, ¿no? Y además una persona que con la discapacidad física que tenía, supo utilizar la tecnología, en este caso era una computadora la que le permitía comunicarse con el resto del mundo. Y de eso vamos a hablar, de la tecnología a favor de las personas con discapacidad en este episodio. Así que si nos estás oyendo a través de @COSENFESevilla, nuestro canal oficial en YouTube, te invitamos para que te quedes y que escuches lo que tenemos para compartirte en este gran episodio de hoy en Las Voces de la Inclusión. Empezamos, si le parece, ¿qué son eso de las ATS? Como lo dije ahorita en la introducción, y cómo aplicarlo a nuestros currículum vitae para mejorar las posibilidades de contratación e inserción laboral. Las ATS son los sistemas que utilizan en este momento. Son sistemas de reclutamiento que se vienen utilizando desde hace ya años, desde hace décadas, y que poco a poco han ido evolucionando conforme ha ido evolucionando la tecnología. Primero solo nos ayudaban a organizar desde el punto de vista del reclutamiento. Ha habido varias fases de inclusión de los sistemas de ATS y finalmente en el punto en el que nos encontramos son los sistemas que incluyen la inteligencia artificial para facilitar el proceso de selección
y para facilitar también la retención del talento. No solo son sistemas que sirven para reclutar, sino también para predecir y realizar una carrera dentro de las distintas compañías que las utilizan, que les servirá también para retener el talento e incluso para de alguna forma, las personas que trabajan en las empresas pues también puedan tener una carrera que crezca de manera óptima para aprovechar sus potencialidades. Estos sistemas, dicho así, nosotros la conocemos, lo he intentado hacer la visión amplia. Nosotros lo conocemos como esos sistemas que utilizan inteligencia artificial para leer nuestros currículum y seleccionar si pasamos o no pasamos de pantalla. Digamos, siempre digo lo mismo, lo dije en su momento, un currículum normalmente no nos consigue el trabajo, pero nos sirve, o en el símil de los videojuegos, nos sirve para pasar de pantalla, para llegar a otro nivel. Al otro nivel, que suelen ser, según el tipo de trabajo al que estemos optando, pues pruebas técnicas más específicas o la entrevista personal o una entrevista psicotécnica, según a qué tipo de puestos de trabajo estemos optando. Y en ese proceso de pasar a ese nivel, las personas siguen viendo el currículum, pero también lo leen las máquinas, también lo leen las ATS, con lo cual, igual que nos adaptamos a la lectura de la persona, nos tenemos que adaptar a la lectura de la máquina. He escuchado, usted que es el experto en la materia, que al crear o al elaborar un currículum vitae, estos sistemas ATS impiden, por ejemplo, como son lectura lineal, impiden que un currículum tenga fotografía, que tenga cuadros, que tenga colores, que tenga marcos, que tenga tablas, que tenga gráficos, porque solo leen texto. Efectivamente, no es recomendable para los sistemas ATS, realmente no es recomendable ya para un currículum excesivamente elaborado, y me refiero con elaborado, con muchísimo diseño, salvo que nos estemos dirigiendo a un sector de diseño, que entonces ya está aportando algo, pero un currículum en realidad debe ser claro, sencillo y fácil de leer. Y eso vale tanto para la ATS como para el ser humano. A partir de ahí hay distintas deficiencias, o sea, distintas diferencias que tenemos que tener en cuenta. Igual que cuando, por ejemplo, elaboramos con Canva, una herramienta que se está elaborando, con la que se están elaborando currículum habitualmente, elaboramos con Canva un currículum y vemos que, por ejemplo, el apartado de experiencia laboral lo ponemos grande, de educación un poquito más grande. Tenemos que tener en cuenta que eso lo ve el ojo humano, pero si no nos aseguramos de poner las etiquetas de subtítulo, título, entonces la máquina sí lo lee plano y no ve que esté diferenciado por distintos campos. Efectivamente. Entonces ahí sí que nos tenemos que asegurar de que aparecen, pues eso, subtítulo 3 o titular 3, de alguna forma, con una coherencia para que vea que está estructurado en distintos apartados. Esos apartados son los habituales, más que experiencia, educación, sobre mi objetivo profesional, habilidades y referidos, habilidades y competencias. Normalmente, para quien no, hay que tener un criterio porque en inglés lo tenemos muy claro, hard skill y soft skill. Pero la habilidad blanda y la habilidad dura. Exactamente, técnicas. Pero en castellano, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A las competencias o a las habilidades? Es llegar a un acuerdo de decir, habilidades para mí son las habilidades duras, las técnicas, y las competencias son las competencias, las soft skills, las blandas, trabajo en equipo, resolución de problemas, adaptabilidad. De alguna forma, tener un criterio que se vea claro. Intentamos no entremezclarlas. Mientras que haya un criterio en el que no se entremezcle, ni para la ATS ni para el ojo humano llamará la atención. Entonces, tener en cuenta este tipo de información de metadatos, o sea, de lo que no lee el ojo humano, sí lo está viendo, pero no lo está viendo, hay que también trabajarlo para el ojo de la inteligencia artificial, tener en cuenta las competencias y las habilidades, que es nuestra elaboración ya cada vez más cuando vamos a hacer un currículum y tenemos a los orientadores laborales, pues lo normal es que ya nos hayan, digamos, educado, han hecho pedagogía de la importancia de los nuevos estilos de currículum, pero bueno, no está de más insistir en incluir habilidades y competencias y después pensar también en palabras claves. Como hicimos en su momento en La Rinconada, la inteligencia artificial también nos puede ayudar a optimizar nuestros currículum, tanto para las ATS como para el ojo humano, para que cumplan estos requisitos. Precisamente, inteligencia artificial, usted ha tocado un tema muy importante que vamos a desarrollar en esta entrevista de hoy. Inclusión e inserción laboral e inteligencia artificial
para el beneficio de las personas con discapacidad. Enrique o Quique, como cariñosamente le llaman y se hace llamar también, ¿qué tipo de herramientas o aplicaciones de inteligencia artificial crees que tendrían el mayor potencial para mejorar la inclusión laboral de las personas con discapacidad? Evidentemente depende del tipo de situación que nos estamos encontrando, de la persona. No podemos hacer cuando hablamos de personas con distintas capacidades, no podemos hablar de una solución, porque no es lo mismo aquellas personas que tienen situaciones de discapacidad visual o auditiva. O sea, cada herramienta se adecuará más o menos a tu situación personal. Pero sí es cierto que, por ejemplo, cuando hablamos de los asistentes virtuales, la mayoría de ellos, por ejemplo, vengo trabajando ahora en esta última experiencia con una alumna que tiene disfunciones visuales, una discapacidad visual, entonces ella está reclamando que puedas Oír. oír lo que escribes, y hoy mismo me buscaba y decía, bueno, porque utilizábamos una herramienta que era transcribir de audio a texto, ¿no? En una de las ejercicios, y ella me preguntaba, ¿no tenemos la forma de lo contrario? De una herramienta que me permita, no de audio a texto, sino de texto a audio. Y efectivamente dijimos, vamos a hacer la búsqueda, porque siempre les consultamos a ChatGPT, ella lo hizo por voz, porque, como digo, ChatGPT, Google, Copilot, los principales asistentes virtuales, Gemini, efectivamente, tienen más amplio desarrollo, ya tienen la consulta por voz, claro, tanto la consulta como devolverte la respuesta, pero claro, ella quería un texto normal. Ya quería que si tuviera cualquier tipo de texto, un documento doc, un documento PDF, poder utilizarlo. Y sí que encontramos alguno de ellos, creo que tengo alguno por aquí que puedo... Esto ha sido ¿Recomendar? Y sí, lo puedo recuperar. Mientras tanto, doy un contexto. No, ya lo tengo aquí, lo tenía aquí, por ejemplo, para la Volca, que es que es de la última consulta en ChatGPT, entonces lo tenía muy fácil. Para la Volca, pues sirve para este tipo. Entonces nos podemos encontrar que se ha avanzado mucho, sobre todo en los asistentes virtuales, y después programas concretos que te puedan ayudar a sacar el partido a la inteligencia artificial. Hacer un contexto, Quique de los Reyes López fue ponente, como ya lo venía él remarcando hace unos segundos, fue ponente en nuestra tercera feria de empleo realizada hace pocas semanas en La Rinconada, exactamente el 20 de febrero del presente año. Un gran invitado, una gran ponencia, por supuesto, felicitarlo por ese momento, y además que fueron personas con discapacidad, las asistentes, quienes disfrutaron de esta ponencia para su vida laboral. Por eso lo hemos tenido en esta oportunidad en el podcast Las Voces de la Inclusión, para que nos profundice mucho más de lo que allí trató. Enrique, ¿cómo podemos garantizar, hablando de que hay un temor generalizado porque la inteligencia artificial desplace la mano de obra del ser humano y que impida o que imposibilite la contratación de personas y que crezca el desempleo, el paro de las personas con discapacidad y de las personas sin discapacidad también? ¿Cómo podemos garantizar que la inteligencia artificial se utilice de manera ética, de manera responsable, para evitar la discriminación y el sesgo contra el colectivo con discapacidad? Eso es una cuestión que aquí en Europa se está abordando a partir de la regulación, como bien comentaba, ¿vale? Europa dispone de la primera ley de regulación amplia que afronta de manera seria regular todos los avances en inteligencia artificial. Uno de los aspectos que tiene esta ley es que define por ámbitos, por colores, ¿no? Como un semáforo, rojo, amarillo, verde, los niveles de requerimientos, de posibles sanciones al realizar un uso indebido de la inteligencia artificial, y en el apartado rojo están los derechos humanos. Y puesto que están los derechos humanos, en el apartado rojo está también la protección de las personas con distintas capacidades. Entonces, la forma en la que se puede hacer o se está haciendo ahora desde el punto de vista europeo, que es el contexto de la Unión Europea, que es el contexto en el que nosotros nos movemos, ha sido por la aprobación de esta ley, de esta normativa, que ya se anunció ayer. Escuché yo al ministro de Transformación Digital
diciendo que se iniciaban los trabajos para la implementación aquí en nuestro país. Y insisto, tienen que, cuando señala el peligro, señala que la IA, mediante los sesgos, como bien has indicado, pueda influir en que en la contratación, discrimine. Exactamente, en cualquier cosa. Entonces, ahí lo primero que tenemos que hacer es cumplir con la normativa europea, cumplir con la normativa española que se derive de la europea, en la que los programas de ATS deben de evitar cualquier tipo de sesgo, no solo en el caso de las personas discapacitadas, también sesgo por género, sesgo por sexo, sesgo por religión, sesgo por cualquier... Que viva en un barrio X o Y. Por el código postal, efectivamente, que es otro sesgo muy, muy habitual. En Sevilla las personas del Polígono Sur, que viven en el Polígono Sur, muchas veces han sufrido este tipo de sesgos, discriminaciones. Entonces, deben de respetar la ley. A partir de ahí, sí que nos vamos a las cuestiones éticas más amplias de la inteligencia artificial. Una de ellas es la explicabilidad. Para que puedan cumplir la ley, una de las cosas que debemos de saber es, debemos conocer cómo se toman las decisiones. Y eso se llama explicabilidad. Que los pasos que ha dado la propia IA aplicada a lo que fuere para tomar esa decisión, haya transparencia, ¿no? Efectivamente, sepamos qué pasos han dado. Y ahí hay un problema grave con la introducción de las redes neuronales, y no es precisamente mi ámbito de acción, que es más la aplicabilidad, pero con la llegada de las redes neuronales nos perdemos. Sabemos cómo funcionan las redes, pero son tales los miles y miles de conexiones que hay entre nodos que nos perdemos, y ni siquiera los grandes expertos de la materia te sabrían decir cómo han llegado a esa conclusión. Y después tenemos otro gran problema, que es el de las bases de datos con las que entrenamos a la IA. Si una base de datos es antigua o obsoleta o reproduce a quien se ha contratado a lo largo de la historia en determinadas compañías, cuando sí que había la propia sociedad discriminaba a determinados grupos, ser mujer, por ser de otro país, por vivir en determinada, pues la IA va a estar entrenada y va a premiar a los grupos que tradicionalmente se han contratado. Esto pasa con las personas no blancas en las compañías. Si tú... la racialización. Exactamente. Entre otras cosas porque tú lo has entrenado y has dicho que en tu base de datos antigua ha tirado de ahí y por la situación de la sociedad hace 20, 30, 40 años, las contrataciones eran diferentes, la sociedad era diferente. Ahora mismo, si utilizamos eso como referencia, siempre va a ser más óptimo una persona no blanca, varón no blanco de 25 a 35 años, ¿vale? Entonces estaríamos reproduciendo los sesgos del pasado. Claro, porque la inteligencia artificial recibe la información que el banco de datos de un ser humano le provea, ¿no? Exactamente. Y es muy normal que una de esa información venga digamos, de los procesos de contratación previos que ha hecho esa compañía. En el caso de... Enrique, Quique, ¿qué papel pueden jugar las empresas y los empleadores en esa implementación de soluciones de inteligencia artificial que precisamente promuevan la inclusión laboral y eviten la discriminación? Fundamental. Es el papel clave. Es el papel de que asuman de lo que puede... Has empezado la entrevista con una reflexión de Stephen Hawking. Que asuman que las personas con distintas capacidades también van a aportar a su compañía, y que asuman que deben de tener una empresa que, sin olvidar el beneficio, al fin y al cabo son empresas, pero también tienen un aporte social, que se vincule a la RSC, que también parece que sea... La responsabilidad social corporativa, ¿no? Que parece que también tuvo a inicio del siglo, finales del siglo XX, inicio del siglo XXI, parece que tuvo su vida, auge, pero ahora parece que vuelve a olvidarse. Entonces, que el papel es fundamental. De hecho, lo ideal sería que no necesitáramos una normativa que nos hiciera esto, pero mientras que no llega esa concienciación de las propias empresas,
tiene que haber un papel de regulación que nos indique un camino, precisamente, pero además un camino que no es en perjuicio de la empresa, sino en su beneficio, porque incluir diversidad en la empresa es incluir riqueza en la empresa, incluir visiones y también generar una comunidad y llegar a públicos que normalmente no estabas llegando. Personas sensibilizadas con estos temas que sientan más vinculación con determinadas empresas que saben que respetan los derechos humanos, que saben que respetan los derechos medioambientales, que saben que tienen programas de inclusión. Al final es un conjunto, ¿no? Y deben de ser fundamentales las empresas y las personas reclutadoras. Ahora, desde el lado de la corresponsabilidad de las personas con discapacidad, ¿cómo pueden participar este colectivo de manera activa en el desarrollo y en la implementación de esas soluciones de inteligencia artificial para que haya inclusión laboral efectiva y contundente? Como el resto de las personas que nos estamos encontrando en esta gran revolución que estamos viviendo con la llegada de la inteligencia artificial generativa, formándonos. Todo el mundo nos tenemos que formar, todas las personas nos tenemos que formar. Ya estamos viendo que, como hemos dicho antes en el ejemplo de la mayoría de las asistencias virtuales, que suelen ser los más utilizados, no es la única de la inteligencia artificial, pero los más utilizados, los que han provocado este último boom, incorporan estas potencialidades de voz, uso de voz, están de alguna forma sensibilizándose o promoviendo este tipo de herramientas que nos ayudan a que lleguen a muchas personas con distintas situaciones personales. Entonces es fundamental que nos formemos y que no le tengamos miedo. O sea, sí. ¿Qué desafíos existen en la actualidad para esa implementación de la inteligencia artificial en la inclusión laboral de las personas con discapacidad? Desafíos. Bueno, yo ya digo, el primero la formación. Y lo acabaste de decir, que no tengamos miedo, ¿no? Tenemos que empezar por ahí. Después, pues también lo decíamos anteriormente, que no exista esa concienciación dentro de las personas que emplean, de las empresas, y que piensen que al final no son muy diferentes a otros desafíos que encuentran con otras situaciones. O el autorrechazo, ¿no? Es decir, yo ahora mismo no soy capaz, ¿no? De ponerte tú mismo barreras, pero no son muy diferentes. Si encontramos una colaboración, pues aprovechemos esa colaboración, que no nos pongan las barreras que ya existen de por sí mismas, ¿no? Después que haya un avance, parece que sí, que se está haciendo y que el avance tecnológico de las distintas compañías tenga en cuenta este tipo de situaciones. Hasta donde conozco, la mayoría de discapacidades o de situaciones personales, de alguna forma se están buscando soluciones para ayudarla. Tenemos la realidad aumentada, tenemos muchísimas vías en las que estamos trabajando, o que están, yo no, porque en este caso no soy especialista en ello, pero sí que veo cómo están trabajando compañías, cómo están trabajando investigadores, desde lo académico hasta lo práctico, y por parte de las personas con discapacidad, como con el resto de las personas, es que le perdemos el miedo y que nos formemos. Hay una pregunta muy interesante que quiero hacerle, ya avanzado todo y el desarrollo que ha venido usted realizando sobre el tema. ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a crear oportunidades de empleo más personalizadas e incluso más adaptadas a las necesidades del colectivo con discapacidad? Pues igual lo acabamos de decir, es que según se vayan desarrollando tecnologías de realidad aumentada, según se vayan implementando asistentes virtuales que con una orden de voz, que sean, no sé, se me viene a la cabeza en el ámbito administrativo que vengo trabajando ahora últimamente, la IA aplicada al sector administrativo con un comando de voz que haga ya un escrito legal y que solamente sea revisado, o que te pueda hacer una transcripción, una transcripción rápida de una reunión. No sé, estoy diciendo cosas muy simples a lo mejor, ¿no? Pero son cosas que yo ahora mismo... Medibles, además. ¿El qué? Medibles también. Medibles, pero que ya son ejercicios que hemos hecho en el último curso,
Y en el último curso había personas con distintas capacidades que han hecho perfectamente, igual que el resto de sus compañeros, estos ejercicios. Estoy dando otro curso de marketing y comunicación y te comentaba no hace mucho, hay un compañero que tiene distintas sintomatologías o no sé cómo llamarlo, no sé ahora. Discapacidad cognitiva, intelectual. Cognitiva intelectual, y que así y propusimos un juego que era a diseñar un logotipo para un proyecto que estamos haciendo y es precisamente, y después defenderlo, y él optó por utilizar la inteligencia artificial, lo rehizo, lo defendió y ha sido el logotipo de nuestro proyecto. Que después, en ese sentido, a mí me gusta incluso incluir porque oye, cuidado, que estamos en la inteligencia artificial, entonces tenemos que darle el componente humano y vamos a volver a rehacerlos para que haya, de alguna forma, algo de los principales elementos de todo el mundo, ¿no? Entonces, yo qué sé, es que lo estoy viendo ya. Y como lo estoy viendo ya, pues hay muchísimas posibilidades de poder hacerlo. Hablando de impacto, y con esto cerramos ya esta primera parte de nuestra entrevista, ¿cómo podemos medir ese impacto de la inteligencia artificial en la inclusión laboral de las personas con discapacidad desde las empresas y desde el colectivo? ¿Cómo podemos medir? Pues los niveles de contratación, ¿no? Es evidente, el impacto tiene que ser lo tangible, lo real. ¿Dónde lo voy a medir? En los niveles de formación por parte de las personas con discapacidad y si eso supone, si esa formación implica una contratación. Es que no hay, después también en el día a día, en cuestiones seguramente más, ¿cómo diría?, más habituales. ¿Para qué uso la inteligencia artificial en mi día a día? ¿Hasta qué punto la he incorporado? La tenemos muy incorporada y no nos damos cuenta. En nuestro teléfono móvil. Nuestro teléfono móvil, prácticamente el 90% de las aplicaciones tiene inteligencia artificial. Lo que pasa es que no son las que nosotros se nos viene a la cabeza de asistentes virtuales y demás. Pero la única forma que se me ocurre de medirlo, no sé si habrá seguramente muchas más de personas mucho más capacitadas que yo, pero se me ocurre, yo voy a lo tangible. Lo tangible es, se contrata a más personas y esas personas saben utilizar la inteligencia artificial. Me ayuda en mi día a día. Esa es la única forma que se me ocurre. Precisamente usted como formador, y haga el gol, yo le hago el pase, para el tema de la formación de inteligencia artificial o sobre inteligencia artificial en las personas con discapacidad, ¿cómo pueden capacitarse en estos temas para que el perfil técnico laboral o profesional y laboral se complemente y sea innovador para una posible contratación? ¿Cómo pueden capacitarse? Yo, si te digo la verdad, lo único es... ¿Cursos? No, sí. Cursos. Cursos, pero además también como el resto. O sea, con paciencia y en ensayo-error y teniendo en cuenta que la herramienta tiene que ser supervisada. O sea, es que no hay una gran diferencia entre un colectivo y otro a la hora de afrontar la inteligencia artificial, más allá de lo más tangible, ¿no? Pues como te decía, yo utilizo, como no veo bien, pues utilizo comando de voz. Más allá de eso, lo que es pedagógicamente hablando, o a lo mejor ir un poquito más paso a paso, mascar más los pasos, pero son competenciales, hacemos los mismos ejercicios, trabajamos de la misma manera y obtenemos los mismos resultados. ¿Y qué herramientas de ChatGPT me permiten a mí crear una hoja de vida o currículum vitae de manera más exitosa y que me asegure un porcentaje alto de inclusión laboral, siendo yo persona con discapacidad? Por ejemplo, ChatGPT, Copilot o Copilot, Gemini. La diferencia. Gemini es muchísimo más usable. En usabilidad tiene toda la potencia de Google y es muchísimo más usable. Seguramente sea la herramienta que más fácil sea para personas con distintas capacidades. Seguramente. ChatGPT se va incorporando poco a poco. Ha cogido el camino ese, quiere ser tan usable como Gemini, pero va poco a poco. ¿Vale? Ya trabajamos con comandos de voz, pero incluso a la hora de la respuesta, ChatGPT es un poquito más serio, por decirlo de alguna forma, mientras que
es más conversacional Gemini. Con lo cual, para una persona, por ejemplo, con distintas capacidades intelectuales, yo le recomendaría a lo mejor Gemini, que empezara, porque te incita más a la conversación, mientras que mientras que ChatGPT, perdón, te va a dar la respuesta más específica a lo que le estás pidiendo. Después hay otras como Perplexity, que es un buscador de inteligencia artificial, que son muy conversacionales también. Es muy serio, pero tú pides un informe y te va planteando preguntas. La gente que buscó esto entonces te ayuda a guiarte, por ejemplo, en una investigación más profunda, te va ayudando a guiarte y además te proporciona fuentes. Eso para unas personas y para otras es fundamental, ¿vale? Entonces, ¿Hay alguna herramienta, Quique, hay alguna herramienta que me permita a mí crear un currículum vitae? No, tienes tú que ir, tú puedes, ChatGPT te lo crea, pero le tienes que dar tú tus datos. Y después, para que tengan una forma adaptada a los estándares actuales, tendrás que combinar herramientas. Puedes hacerlo bien por ChatGPT o por Gemini o por Copilot, pero después lo tendrás que combinar con otra herramienta que tradicionalmente es Canva, aunque, por ejemplo, yo para personas con distintas capacidades, yo iría a Google Doc, por ejemplo, y utilizaría una plantilla, porque me aseguro que en esa plantilla de Google Doc sí que van a aparecer los distintos títulos. Uh-huh. En Canva no. Lo que hemos dicho al principio de que decías que lee texto plano y que teníamos que incluirlo. Sistema ATS, sí. Exactamente. Pues en Google Doc ya sí te vienen con la plantilla determinada, con lo cual simplemente sustituiré la información y ya está. ¿Y de dónde saco la información? Pues la saco de Gemini y de ChatGPT. Me da igual uno u otro, ¿vale? Cuidado, son mentirosos. Siempre refinar manualmente. Yo siempre digo, cuando doy clase, les hablo de 9 elementos que tenemos que tener en cuenta y una actitud. La actitud es evaluar y ajustar, evaluar y ajustar, evaluar y ajustar. Tenemos que definir un rol y un contexto, fijar una audiencia, añadir palabras claves que nos resulten importantes, cuanta más información mejor, definir el formato de salida, que en este caso el formato de salida sería para un currículum, o sea, te paso toda esta información para que me lo hagas a modo currículum, pero lo más importante es evaluar y ajustar, leerlo. Porque, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos en la feria, lo hicimos desde analizar una oferta de trabajo, después subíamos un currículum y le pedíamos que nos lo adaptara. En ese paso, como te lo quiera adaptar, puede que te incluya cosas que sean mentiras, pero que cuadren mucho con la oferta. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque lo más importante, decíamos al principio, lo más importante de un currículum es que sea claro y sencillo, y lo más importante por encima de eso es que sea verdad. ¿Vale? Usted decía un punto muy importante en la tercera feria de empleo, La Rinconada, que buscar trabajo en sí ya es un trabajo. Es un trabajo. Y esta herramienta te ayuda a minimizar esos tiempos. Porque cada oferta no la tenemos que trabajar, que tomar en serio. Tenemos que dedicarle el tiempo que merece. Lo que pasa es que con esta herramienta, si seguimos una serie de pasos y los automatizamos, pues cada vez, pues en vez de estar 1 hora o 1 hora y media con una oferta de trabajo, podremos estar 15 o 20 minutos y tendremos nuestro currículum adaptado, que seguramente solo sobre un currículum sólido de base solamente tendremos que adaptar el perfil profesional y la nomenclatura del puesto. Sobre eso podremos redactar una carta de presentación y podremos presentar la oferta con un currículum adaptado a esa oferta y una carta de presentación adaptada a esa oferta. Y eso que en principio nos podría costar mucho, aplicando unos protocolos de inteligencia artificial, pues podríamos tenerlo pues, en 15 minutos. Yo creo que lo hicimos rápido al final porque me comía el tiempo, pero lo pudimos hacer en 5 o 10 minutos más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, a ti que nos estás escuchando, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y nuestro canal oficial en YouTube, @COSENFE Sevilla. Entérate de la mejor información
de inclusión social en la capital andaluza y los 106 municipios que componen a nuestra provincia. Quique, la persona que esté interesada en buscarlo a usted en redes sociales, ¿cómo lo encontraría? LinkedIn. En LinkedIn, Enrique de los Reyes López. Ahí ya no está como Quique. Y no, pero entre paréntesis Quique. Quique, sí, sí, sí. Enrique y entre paréntesis Quique. Porque como es recomendable verificar y LinkedIn te permite poner un nombre adicional. Entonces, Enrique y entre paréntesis Quique, con cada kilo las dos, y que es el nombre que me eligió mi madre. Y entonces, ahí ya pueden encontrarlo y preguntarle cualquier cantidad de cosas sobre inteligencia artificial. Es una persona muy accesible. Por supuesto, lo tenemos hoy en el podcast Las Voces de la Inclusión. Y que rápidamente, ¿cómo fue para usted la experiencia de estar como ponente de esta tercera Feria de Empleo de Cociente Sevilla? Una maravilla. La verdad es que me pareció, fue una experiencia, yo disfruté como un niño chico, me apasiona lo que hago, me apasiona mi trabajo y ver que había personas interesadas en ello y de ver o tener la sensación de que de una pequeñísima manera había calado el mensaje y que podía ayudar un poquito a algunas de las personas que estaba allí y la verdad es que con eso ya me doy por satisfecho y aparte me sentí muy gratamente recibido y muy agradecido de la invitación, la verdad. ¿Qué opinión le merece un evento de esta magnitud para la inclusión laboral de personas con discapacidad en Sevilla y la provincia? Pues me parece que debería de ser más habitual. Me parece porque es un lugar de encuentro, es un lugar de networking, es un lugar de adquirir confianza. Yo lo decía en muchas ocasiones, trabajar el currículum con las ATS, o sea, con ChatGPT, con Gemini, preparar una entrevista de trabajo con estas herramientas, no te va a conseguir el trabajo, pero sí te aporta ese plus de confianza que todas las personas necesitamos y que vas a ir más preparada al momento, sobre todo de la entrevista, o que presentas un currículum con más solvencia, ¿no? De alguna forma te empodera y yo creo que eso es fundamental y eso se traslada a eventos como el que organizasteis, que me pareció muy valioso para eso, tener la posibilidad de dónde llamar a la puerta, ver que hay otras personas como tú, establecer contacto con esas personas. Me parece muy valioso ese tipo de eventos. Ya entrando en la parte más personal, ¿ha compartido alguna etapa de su vida con una persona con discapacidad? Llámese amigo, compañero de trabajo, familiar, pareja, entre Sí, otros. sí, pues yo he estado incapacitado durante 4 años a nivel pulmonar y sí, he tenido amigos, he tenido compañeros de trabajo, ahora Incluso tengo, estudiantes, ¿no? y ahora tengo alumnas y alumnos que con distintas capacidades he vivido situaciones que yo pensaba que no podía hacer. He llegado a dar un curso de capacitación digital online a personas con distintas capacidades y que no sabían encender un ordenador. Y cuando hemos terminado el curso, habían hecho su currículum por Gemini. Y dices, y lo que ves, y la experiencia es la constancia, las ganas de trabajar, la atención al detalle, la seriedad, y son lecciones de vida. Para mí son lecciones de vida. Muchas veces lo que muchas personas, otras alumnas, otros alumnos, pasan, no le dan importancia, te das cuenta cómo le van dando importancia y después al final el resultado es mejor y han aprovechado muchísimo más el curso. Y bueno, como te decía, te comentaba antes, otro ejemplo más de broma de cómo afrontar la vida con una sonrisa. Es cierto. Y desde su experiencia profesional, ¿cuáles son esas recomendaciones que le daría al mundo asociativo de la discapacidad para obtener más y mejores espacios de inclusión e inserción laboral? Uf, yo no podría dar consejos de ese tipo. No me siento una persona con tantos conocimientos como para... Al contrario, me gustaría hablar con más gente. Seguramente tú, Claudio, tendrías más, que estás más experimentado en eso. Pues no Pero lo tú eres sé. orientador laboral. Claro, por eso que como orientador laboral, no sé, que no
que pierda los prejuicios, que no haya esas miradas bajas de ¿qué grupo te ha tocado? Pues, sinceramente, eso para los orientadores laborales, ya no, porque mi experiencia es lo contraria. Como que qué grupo me ha tocado, pues me ha tocado el grupo que me tenía que tocar con personas diferentes y todas ellas van a aportar algo. Y siempre preferiré a alguien que pueda empezar desde cero, con ganas, con valor, con que se comen todo lo que les estás transmitiendo, que están prestando su máxima atención a personas que se creen que lo saben todo. Y si hay una persona con discapacidad que diga, yo quiero tener un mejor espacio de inclusión e inserción laboral desde el mundo de la discapacidad, ¿qué podría hacer? No sé, asociarse. Es claro, porque es una pelea que esa persona sola no la va a ganar. Que busque a asociaciones como COCENFE, como otras muchas asociaciones seguros, y que se asocie, que hay un... Hay Que se un forme. Y que se informe, claro, que se forme y que se informe, pero que se asocie también, que sea consciente de que la fortaleza está en la unión de las distintas personas y que por ti sola no puedes ir a casi ningún sitio. Pero cuando somos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y vamos sumando, podemos presionar para que se abran esos espacios, ¿no? Pregunta rápida para respuestas cortas. ¿Preparado? Uh, En una a ver, frase o en una palabra para usted, ¿qué es la discapacidad, señor periodista? en una frase o en una palabra, para mí que es una situación a afrontar. En una frase o en una palabra, defina la inclusión. La inclusión es la conciencia de que debemos de compartir, de abrir los espacios a todas las personas. Un valor para rescatar en el mundo laboral de hoy que favorezcan a las personas con discapacidad. La energía, la fuerza, no, un valor que defina la constancia, es lo que me he encontrado siempre. Un sueño por el cual seguir perseverando hacia un mundo laboral más inclusivo. Un sueño, el que la vida es maravillosa. 3 cosas que más le inspiren del colectivo con discapacidad. Las ganas, la constancia y la humildad. ¿Cuál es ese mito más común que usted ha escuchado en esta parte de formador como persona orientadora laboral de colectivos? ¿Cuál es ese mito más común sobre las personas con discapacidad en el mundo laboral y le gustaría identificar en este momento? Ya, 2 mitos. Uno, que no pueden, porque sí, porque son personas con distintas capacidades, y eso no es cierto. Y otro, al revés, que son todas las personas con discapacidad seres de luz. Tampoco. Son personas y como todas las personas, son buenas, malas, regulares, arriba, abajo, en fin. Entonces, son los 2 mitos que... De acuerdo con usted. Finalmente, su mensaje muy breve para la audiencia de nuestro podcast para que exista un mundo laboral más inclusivo y accesible en favor de la calidad de vida del colectivo con discapacidad. Pues concienciación en las empresas, concienciación en las personas que reclutan, concienciación en las personas con discapacidad, que ya lo saben, que no es difícil, que no es fácil, pero que se puede, que hay que formarse, que cuando lleguen los momentos, los errores, cuando lleguen los momentos en los que es que nos caigamos, nos volvamos a levantar, que ahí es donde está el aprendizaje y sobre todo eso, que la empresa asuma que todas las personas podemos aportar algo a los proyectos y que muchas veces ese algo es lo que hace que ese proyecto sea único. Gracias, Enrique. Muchas gracias a ti. Y a ti, que nos estás escuchando, durante todo el episodio has estado allí, te damos las gracias por permanecer en sintonía fiel. Si te ha gustado el episodio, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales, con tus contactos de WhatsApp y amigos en general, para que se enteren y disfruten de lo que hemos charlado hoy en este tema tan interesante como lo es la inteligencia artificial aplicada a la inserción laboral de nuestro colectivo con discapacidad en Sevilla y provincia.
en esto que se llama Las Voces de la Inclusión, el podcast de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla, COSENFE Sevilla. Recuerda dejar tus comentarios o tu valiosa opinión en la cajita de comentarios que aparece en la parte baja de este episodio del canal oficial en YouTube. Yo soy Claudio Vergara, periodista y comunicador al servicio de la inclusión social del colectivo con discapacidad en Sevilla y provincia. Te enviamos un fraternal abrazo desde COSENFE Sevilla y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias por escuchar el episodio. Te esperamos en el próximo. Recuerda dejarnos tus comentarios y compartir nuestro podcast en tus redes sociales. Somos COSENFE Sevilla.